En el siglo XV se inició el proceso de inmigración de la población africana hacia España y Portugal, y con ello se da inicio al flagelo de la esclavitud de la población africana, extendiéndose posteriormente durante el periodo de la colonización en el continente americano. La cultura europea y africana se encuentran con la población indígena que habitaba la Nueva España, generando encuentros y cruces culturales de gran complejidad e inequidad. América nace en la historia del mundo occidental cuando el absolutismo es la meta y la intolerancia el método de la existencia diaria. La institución esclavista durante la colonia fue un proyecto de Estado impulsado por la Corona y la Iglesia Católica en su visión contrarreformista que incluía un proyecto evangelizador que dotaba a los conquistadores de la potestad religiosa y política en cuanto al nuevo orden impuesto. Así que los peces me andan así que me bulle los peces. Los esclavos fueron utilizados como criados e incluso como ayudantes en la guerra. Algunos fueron arrancados de sus tierras de origen en África, estos llamados bozales. Otros llevaban años viviendo en Europa, estos llamados ladinos, quienes eran más apreciados que los indígenas por su costo económico. A los esclavos negros se les llegó a clasificar por su forma de proceder, cafres debido a su torpeza y cimarrones por fugitivos. Los cafres fueron las personas que se resignaron a su estado de esclavitud. La música en el periodo colonial era predominantemente religiosa y vinculada a la visión contrarreformista de la Iglesia Católica en América, siendo los espacios litúrgicos como catedrales, conventos, iglesias de misiones y procesiones los espacios principales de su interpretación. En una primera etapa del periodo colonial predomina el canto llano o canto gregoriano, que incluía una sola línea melódica. Mientras que en una segunda etapa al canto llano se integra el canto polifónico constituido por varias líneas melódicas. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion. Gloria confidere excelsis Juntas expresiones contemplaban el canto como estructura de la reafirmación del dogma religioso. Por otra parte, la estructura administrativa de las catedrales establecía a su vez una organización de la actividad musical. Dentro de esta organización, la visión negativa de la Iglesia frente a la música indígena y de la población negra implicó su prohibición de la vida pública. Específicamente en lo que concierne a la música de origen africano, encontramos que por sus manifestaciones corporales de connotación sexual eran consideradas de carácter profano. Los africanos que llegaron a América sufrieron un proceso de homogenización del régimen esclavista, con el fin de emparejar sus costumbres ancestrales. Sin embargo, los africanos lograron mantener viva su cultura dentro de la interculturalidad que había en la época, entremezclando los elementos católicos y espirituales y los ritmos nagos y yoruba que persistieron notoriamente, al igual que otros ritmos de otros grupos que habían llegado a América desde Europa.
proceso de homogenización, encontramos la prohibición de instrumentos musicales con alto contenido simbólico y espiritual para los africanos. El tambor es el ejemplo más significativo sobre lo prohibido en la música. Las autoridades coloniales lo consideraban profano ya que, según ellos, evocaba al demonio. En el caso del Perú, la historiografía relata que los africanos llegados a América usaban elementos cotidianos para reproducir de forma similar los sonidos de los tambores con cucharas, maderas, sillas, entre otros objetos. Particularmente se narra que los negros que llegaban a los puertos de la Nueva España usaban las cajas que se desembarcaban para hacer música. De allí nace el cajón peruano, instrumento que será simbólico de la resistencia de las músicas y que caracterizan particularmente la música afroperuana. Hola, bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy con Andrés Camilo Suárez Garzón. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y ha enfocado su trabajo y su estudio en analizar como tal el periodo colonial, específicamente en la esclavitud o las instituciones esclavistas en América Latina. Tiene una serie de investigaciones muy amplia, sin embargo, lo contactamos inicialmente por un trabajo que es como tal Fiesta, Libertad e Igualdad en los villancicos negros en la época colonial durante la noche de Navidad. Vamos a hablar brevemente un poco con Andrés para que nos cuente algunas particularidades de este tema de villancicos negros como tal. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Andrés, hablábamos entonces que el tema de los villancicos, tú nos contabas que se remite directamente a una base popular, ¿no? No como lo que consideramos cotidianamente como villancico. No sé si nos puedas referir muy brevemente cómo es ese origen. Pues digamos que como tal el villancico surge o tiene un vínculo con lo que se llamaba como el romancero español, ¿sí? Entonces, el romancero español se basaba en composiciones que se hacían como para enamorar, como que hablaban del desamor, ¿sí? O sea, tenía como una base muy popular porque se producían las villas y de ahí pues el término del villancico. Entonces, como tal, cogía toda la música popular y la intentaban como encasillar en unas coplas y unos estribillos que se hacía agradable para que la gente lo escuchara. Ok, y como tal nos mencionabas que aproximadamente en el siglo XV es la Iglesia Católica la que hace como una apropiación y lleva como tal llega a los villancicos negros. Sí, como tal, digamos que durante ese proceso la Iglesia Católica se dio cuenta de que el villancico, al tener una base tan popular, podía ser utilizado como una forma de evangelizar a los demás, por lo que era una forma jocosa, por lo que era una forma de ritmos que la gente podía quedarse como tarareando, que se podía quedar como repitiendo. Okay. Y digamos que también de ahí tomó como que también los villancicos los empezó a caracterizar dependiendo de la población a la cual iba enfocada o dependiendo pues de donde estuvieran. Por ejemplo, se crearon los villancicos de personajes en los cuales pues hablaban de los negros, se hablaba de los indígenas, se hablaba de los catalanes, se hablaba de los castellanos, de los vascos, de los portugueses y hasta los indígenas, porque digamos que en el desarrollo del villancico que se da pues de 1600 a 1650 más o menos, a 1750 que es más o menos el periodo barroco, pues ahí también ya estaba el descubrimiento de América del villancico, fue una herramienta también que se utilizó como para evangelizar y como para también llamar a esas comunidades que eran como no pertenecían como digamos al ambiente castellano y al ambiente de la Iglesia Católica para que participaran en los encuentros. Para que participaran y también como una forma de sincretismo, ¿no? Como una herramienta para unificar sí. O también como para llamarlos, para decirles que ellos eran parte de una comunidad que también que hacían parte de ok, perfecto. Bueno. Mindinga dirá mejor que también aquí cantamos, y si no samo española, aunque negro gente samo. Si falta carbone para tanto frío, en el los lo mío tendrá lo tizone.
El anterior villancico de Reyes, compuesto por Manuel de León Marchante en 1677, es un claro ejemplo de la broma maliciosa de los españoles respecto al color de piel y los rasgos físicos y la manifestación del habla de los esclavos africanos. Hablábamos entonces de que hay dos vertientes, digamos, de la música de las comunidades negras de la época. Una que serían estos villancicos negros, que son unos terceros los que escriben sobre su cultura, tratando como de traerla a la religión y a que ellos se sintieran pertenecientes a la comunidad, digamos. Y por otro lado tenemos también las músicas creadas o que eran creadas a partir de ellos. ¿Sí? ¿Nos puedes mencionar un poco sobre esa diferencia y algunos rasgos, digamos, como generales? Sí, o sea, tú estás diciendo, por ejemplo, los villancicos de negros lo que hacen es caracterizar y lo que hacen es presentar a la población negra a través de unos villancicos, ¿sí? Y a través de ellos podemos estudiar su cotidianidad y las cuestiones que hacían, sí, en el diario común. Y muchísimas veces aparecen elementos musicales que hablan sobre, digamos, aspectos que no se encuentran en otros documentos. Por ejemplo, que ellos bailaban la zarabanda. Y la zarabanda es un género musical que viene de África y que fue prohibido en América porque era un tema un poquito ligado a lo sexual. Entonces, por eso es que no se les permitía bailar eso. También, por ejemplo, también estaba otro género que era el fandango, que también se les prohibió también bailar a ellos, ¿sí? Sin embargo, cuando ellos se reunían y se congregaban, por ejemplo, en los cabildos negros o en las cofradías, ¿sí? Cuando se hacían sus celebraciones, tanto fúnebres como para festejar a algún santo o alguna figura católica, hacían sus bailes y se les permitía en cierto grado, ya que pues se tenía el talante católico, ¿sí? Y muchísimas veces como que no había prohibiciones, como cuando ellos celebraban sus fiestas fúnebres, y ahí es donde perdura la mayor parte de la música de los negros hasta hoy día. En el caso de Colombia, destacamos las comunidades cimarronas que se organizaron en las montañas huyendo del dominio de su amo y en busca de su libertad. Estas formas de organización toman el nombre de palenques, siendo representativa la comunidad de San Basilio del Palenque. La música palenquera se divide en dos grandes grupos. De un lado, la música tradicional palenquera, compuesta por géneros tales como el bullerengue sentado. Ay, dile, pa' pegarle yo, ay, dile, pa' pegarle yo, Marianita, ay, dile, pa' pegarle yo. El umbalú. El umbalú consiste en una ceremonia fúnebre que se realiza con la muerte del miembro del cabildo. Según la tradición palenquera, luego de morir, el fallecido regresa 2 veces al día a su casa luego de los 9 días de fallecido. Cuéntanos sobre 2 conceptos claves que hablas en tu texto, y es el de libertad e igualdad. ¿En qué medida consideras que estos villancicos negros tenían como esa conexión con estos temas? Pues digamos que como tal, como el villancico buscaba describir a la población que va en esa época, de alguna manera también arrojó en los villancicos pues lo que esperaban las personas afrodescendientes en esa época. Por un lado está la libertad, ¿sí? Porque eran personas que en su mayoría eran esclavizadas, ¿sí? Dependiendo del periodo en el que miremos,
pero como tal buscaban la libertad, y esa libertad se conjuró con la libertad del pecado, ¿sí? que pues, es el que genera Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en los villancicos de Navidad se habla de que Jesucristo va a venir a darles la libertad a todos, porque se confunde con ese discurso de la libertad de las almas. Y por ejemplo en el tema de la igualdad también, porque muchísimas veces pues en la sociedad colonial se les negaba pues participar de muchísimas cosas y ocupar todos los cargos políticos y comerciales a las poblaciones afrodescendientes. Y en los villancicos lo que uno puede ver es que a través de la festividad y a través del carnaval ellos podían disfrazarse y adoptar esas figuras del rey, las figuras del alférez y otras figuras que en esa época no las podían ocupar. Y también porque en el villancico aparece un tema de la religiosidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los villancicos se habla de que ellos son parientes de las figuras católicas, ¿sí? Entonces se dice que ellos son primos de Jesús, son primos de María, ¿sí? Son hermanos de los Reyes Magos, porque también hay una conexión, pues digamos, en su concepción de ver al mundo y de su religiosidad, de que las figuras, digamos, de su panteón son sus familiares, ¿sí? Porque vienen de linajes, ¿sí? Por ejemplo, el linaje de los Lucumí, que es de tradición de los Yoruba, ¿sí? Que vienen de un descendiente que es un Uruguay, ¿sí? Entonces digamos que en el catolicismo Jesús podría representar esa figura, y muchísimas veces en los villancicos lo que se habla es que ellos también, los Reyes Magos, Jesús y José y María, venían de África, o sea, como que tenían un origen en común, y si tenían un origen en común, entonces todos éramos iguales. Ok, perfecto. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho por este tiempo que nos has dedicado y bueno, seguiremos molestando. Gracias a usted. Las expresiones musicales de la población negra durante el periodo colonial en el siglo XVII se desarrollan a través de dos dimensiones políticas. La primera es el proceso de integración de la sociedad hispano-colonial mediante géneros musicales como los villancicos de negros, que imprimían esperanza ante la llegada del niño Dios frente a la constante segregación política y cultural del cual fueron víctimas. La segunda dimensión fue el proceso de resistencia ante la hegemonía del poder español, proceso evidenciado por los negros y marrones que se rebelaron y construyeron fortalezas en las selvas, alejados de las ciudades, los denominados palenques, donde lograban mantener vivas las tradiciones africanas. La música es entonces un factor fundamental en las luchas de poder que se desarrollan en el periodo colonial. Los negros y negras, obligados por la evangelización, se encuentran ocultando y negociando sus costumbres, mezclando sus creencias con el dogma católico y asimismo resistiendo y permaneciendo en ella. Pero mamá se quema la malla, con candela. Mamá se quema mi nena, con candela. Pero batata se está quemando, con candela. Mamá se quema la negra. Batata, ¿y tu pechiche qué? Hombre, Viviano, chévere, chévere. Tú eres mi sangre, hermano.